Hola, profe, esta es nuestra presentación de la fase colaborativa parte 3. Somos el grupo número 9, está conformado por Karen Elena Bermúdez Vuelvas, por Laura Fernanda Castel Blanco Acosta, por Lizeth Daniela Correa Celis y quien le habla, Catherine Joana Moreno Hernández. Bueno, vamos con el tema número 1 que corresponde a la distribución binomial. ¿Qué es la distribución binomial? La palabra binomial proviene de una raíz que significa dos nombres. Este modelo de probabilidad discreto calcula la posibilidad de obtener dos únicos resultados posibles. No hay puntos medios, debido a que cada intento o ensayo tiene dos únicos resultados. Éxito o fracaso. Es como cuando lanzamos una moneda, o cae cara o cae sello. Aquí vemos entonces la fórmula para calcular la distribución binomial y en la parte de abajo vemos entonces la fórmula del cálculo de coeficiente binomial que más adelante explicaremos con un caso puntual detallando cada parte del ejercicio. Para poder aplicar este modelo y poder tener una respuesta confiable, se deben cumplir cuatro condiciones fundamentales. La primera condición es número fijo de ensayos, que lo representamos en nuestra fórmula con la letra N, y que corresponde a la cantidad de veces que se va a repetir el experimento. Dos, solo dos opciones. La cantidad de intentos solo tiene dos resultados posibles, éxito o fracaso. Tres, la probabilidad constante. La probabilidad de tener éxito, que lo representamos con la letra P dentro de nuestra fórmula, debe ser la misma de cada uno de los intentos. También lo vemos como representado en la fórmula con 1 menos P, que es la probabilidad. Y cuatro, la independencia. Lo que ocurre en uno de los intentos no debe afectar el siguiente. Es decir, el resultado de uno no depende del otro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la distribución binomial en psicología clínica? La distribución binomial en psicología clínica funciona como una herramienta que permite calcular qué tan probable es que funcione un tratamiento en un grupo específico de pacientes basado en estadísticas previas. Ahorita hablábamos de cuatro condiciones fundamentales. Entonces, esas mismas cuatro condiciones fundamentales vamos a ver cómo podemos aplicarlas también en psicología clínica. Y hablamos entonces del número, como número uno, hablamos del número fijo de ensayos. Lo representamos con la letra N, como ya les mencionaba. Y este representa cada paciente individual, es decir, la cantidad de pacientes que serán tomados para el ensayo del tratamiento terapéutico, como lo vamos a ver ahorita en el caso. Dos, solo dos opciones. Lo mismo, el resultado terapéutico debe terminar en éxito o fracaso. Tres, la probabilidad de éxito significa la mejoría del paciente y la probabilidad de fracaso significa el rechazo del tratamiento, es decir, el abandono de la terapia o la no mejoría del paciente. Y número cuatro, tenemos la independencia. Entonces, este proceso terapéutico es independiente en el resultado que arrojará cada paciente. Bueno, el resultado de un paciente no depende del resultado del otro paciente. Caso práctico. Caso práctico de la distribución binomial y consiste en el éxito de una nueva técnica de terapia cognitivo-conductual. Un psicólogo clínico utiliza una nueva técnica de terapia cognitivo-conductual. Estudios previos indican que esa técnica tiene una probabilidad de éxito del 70%, es decir, del 0.7. Esta semana comienza el programa con un pequeño grupo de 6 pacientes nuevos. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de ellos logren una mejoría significativa al finalizar el mes? Vamos a desarrollar el ejercicio. Ahora vamos entonces con el desarrollo del caso. En el desarrollo del caso, entonces, tenemos en la imagen número 1 la fórmula para hallar la distribución binomial. ¿Cómo leemos esta fórmula? F de X es igual a la probabilidad de que X esté en X número de veces, igual a número de ensayos, perdón, igual a N, la combinatoria de N en X por la probabilidad de éxitos P elevado a la X por la probabilidad de fracasos 1 menos P elevado a la N menos X. Ahora entonces vamos a reemplazar esos datos. ¿Y qué es X y qué es N y qué es P? Entonces, P es 0.7, que es la probabilidad de éxitos de nuestro tratamiento. En nuestro caso, no lo calcula con el 70%. N es el número total de pacientes nuevos y X minúscula es el número de éxitos que queremos calcular. Entonces, bien, completamos. La probabilidad de que X esté en X número, en X cantidad de ensayos, es decir, la cantidad de ensayos es 4, igual a la combinatoria de N, número de pacientes nuevos, en X, o sea, 4, que es la probabilidad de éxitos que se quieren calcular, por el 0.7, que es la probabilidad de éxitos elevado a la 4, por la probabilidad de fracasos, que es el 1 menos el 0.7 elevado a la 6 menos 4. Entonces, en nuestra tercera línea desarrollamos el paréntesis y la probabilidad de fracasos de ese 1 menos 0.7 es el 0.3. Ahora, para continuar con nuestra fórmula, vamos a desarrollar la combinatoria de n en x, es decir, de 6 en 4. ¿Y cómo desarrollamos esa combinatoria? Esa combinatoria la calculamos del coeficiente binomial usando la fórmula factorial. Nuestra fórmula factorial de n en x es igual, de nuestra combinatoria de n en x es n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Reemplazamos entonces n
6, número de pacientes nuevos, X minúscula, número de éxitos que se quieren calcular, igual a N, 6 factorial, sobre X minúscula, 4 factorial, por 6 menos 4 factorial. Desarrollamos entonces paréntesis, 6 factorial por Q sobre 4 factorial por 2 factorial. Ahora sí nos vamos a desarrollar y a calcular los factoriales. ¿Cómo calculamos los factoriales? Los factoriales es la multiplicación de todos los productos enteros positivos hasta llegar a n y hasta llegar a x. ¿Cuál es n? 6. ¿Cuál es x? 4. ¿Cuáles son los productos enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el caso de n y 1, 2, 3, 4 para el caso de x y para el caso el resultado del paréntesis que es 2, ¿cierto? N menos x. Entonces, nos da 720 para 6 factorial, 24 para 4 factorial y 2 para 2 factorial. Seguimos desarrollando la combinatoria. Entonces, la combinatoria es el resultado de 720 sobre 24 por 2, que es igual a 720 sobre 48, que es el resultado de 24 por 2, y esa división de 720 sobre 48 nos da 15. Ahora nos vamos a nuestra imagen número 4, en la línea número 3, que es ya donde nosotros reemplazamos la combinatoria de n en x, o sea, la combinatoria de 6 en 4, como resultado nos da 15 y seguimos desarrollando entonces nuestra fórmula por la probabilidad de éxitos elevado a la 4 por la probabilidad de fracasos elevado a la 2. Ahora vamos a desarrollar esas potencias. El resultado de esas potencias de 0.7, la probabilidad de éxitos elevado a la 4, el número de éxitos que se quieren calcular nos da 0.24 y la probabilidad de fracasos nos da 0.09. Luego multiplicamos esos tres números y 15 por 0.24 por 0.09 nos da como resultado 0.33. Es decir, la probabilidad de que X esté en X número de ensayos, es decir, en esos cuatro pacientes, es del 33%. Entonces ya multiplicamos ese 0.33 para convertirlo en porcentaje por 100 y nos da 33. ¿Qué significa entonces este resultado? Este resultado significa que el 33% de la probabilidad exacta de 4 de esos 6 pacientes responden al tratamiento con éxito. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Daniela Correa Celis, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UI en el programa de Psicología Virtual. En esta exposición voy a presentar el tema 2 de nuestra sustentación grupal, que me correspondió la distribución de Poisson y su aplicación de detención de crisis de psicología organizacional. En esta diapositiva vamos a tener definiciones y conceptos claves de lo que es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es un modelo de probabilidad discreta que nos permite calcular la probabilidad de que un evento ocurra en un número determinado de veces dentro de un intervalo de tiempo o un espacio fijo, cuando este evento se presenta de forma aleatoria y con una frecuencia promedio. Para que podamos aplicar este modelo deben cumplirse tres condiciones fundamentales. Primero, los eventos deben ser independientes. Deben ser independientes entre sí, es decir, que un incidente ocurra no aumenta ni tampoco disminuye la probabilidad de que ocurra otro. Segundo, la tasa promedio de ocurrencia, que llamamos lambda, debe ser constante durante el periodo observado. Tercero, es prácticamente imposible que dos eventos ocurran exactamente en el mismo instante. La fórmula que utilizamos es P de X igual a K. Es igual a E elevado a menos lambda, multiplicado por lambda elevado a K. Todo dividido en un factorial de K, donde lambda representa el promedio de eventos esperados, K es el número exacto de eventos que queremos calcular y E es la constante de Euler, aproximadamente 2.718. Ahora vamos a aplicar la distribución de Poisson en un caso real del contexto de psicología organizacional, donde vamos a imaginar la siguiente situación. Un psicólogo organizacional trabaja en una empresa mediana y lleva un registro semanal de los incidentes de acoso laboral reportados. A partir de los datos históricos, ha determinado que el promedio de los reportes de incidentes por semana son 3. Esta sería nuestra lambda, que sería igual a 3. La pregunta del psicólogo que necesita responder es cuál sería la probabilidad de que en una semana particular ocurran exactamente 5 incidentes, donde podemos decir que K es igual a 5. Vamos a desarrollar el procedimiento paso a paso para poder desarrollar la distribución de Poisson y utilizar este método. Entonces, en el primer paso, identificamos los datos donde lambda sería 3 y K sería 5, teniendo en cuenta que lambda es el número de eventos que se desarrollaron y K sería la ocurrencia que queremos ver. En el siguiente paso aplicamos la fórmula donde sería P, que es X igual a 5, igual a E elevado a menos 3 multiplicado por 3 elevado a la 5 dividido entre el factorial de 5. Para el siguiente paso vamos a calcular E elevado a menos 3, que sería igual a 0,0498. Y 3 elevado a la 5, que sería igual a 243. Y el factorial de 5, que es 120. Para el siguiente paso, entonces teniendo esos datos, operamos P, que sería X igual a 5, igual a 0,0498
por 243 dividido en 120, donde nos da 12,0978, donde lo dividimos en 20 y tenemos un resultado de 0,1008. En conclusión, para poder sacar el porcentaje y la probabilidad de casos que ocurrirían, sería que el resultado es 0,1008, lo que equivale a un 10,08% de probabilidad. Entonces podemos decir que significa que históricamente se representan 3 incidentes de acoso laboral por semana. Existe aproximadamente un 10% de probabilidad de que esto ocurra en una semana puntual y se reporten exactamente 5 casos. No es la semana más probable, esa sería como 3 incidentes, pero es un escenario posible que podemos cuantificar. ¿Para qué le sirve esto a la psicología? ¿Y para qué le sirve esto a un psicólogo? Le permite establecer umbrales de alerta. Si en una semana se observan 5 o más incidentes, el modelo le indica que es un número que supera el patrón esperado. Y esto es una señal estadística objetiva para activar una intervención organizacional. Esto es lo que diferencia una gestión reactiva, esperar a que ocurra la crisis. De una gestión preventiva basada en datos, el psicólogo actúa antes que la situación pueda escalar, usando la probabilidad como una herramienta de toma de decisiones. Bueno, en el resultado de la interpretación que le podemos dar al método de distribución de Poisson, al aplicar la fórmula encontramos que P, que es X igual a 5, nos daría 0,1008, lo que equivale aproximadamente a una probabilidad de 10,08%. ¿Y qué significa este resultado? ¿Y cómo lo podemos aplicar a la psicología? Significa que si históricamente en una empresa ocurren en promedio 3 incidentes de acoso laboral por semana, existe una probabilidad cercana al 10% de que en una semana se presenten exactamente 5 incidentes. Este tipo de análisis tiene una gran importancia en la psicología organizacional, ya que permite cuantificar y predecir eventos relacionados con la salud mental laboral, utilizando así herramientas estadísticas para comprender mejor lo que ocurre dentro de una organización. Además de la distribución de Poisson, sirve para apoyar la toma de decisiones preventivas. Por ejemplo, si un psicólogo organizacional puede monitorear la frecuencia de incidentes y detectar cuándo supera el promedio esperado, si el número de casos aumenta de manera significativa durante varias semanas consecutivas, esto puede ser una señal de alerta que indique problemas de clima laboral o situaciones de riesgo psicosocial que requieren una intervención. En conclusión, la distribución de Poisson no solo permite calcular probabilidades, sino que ayuda también a los profesionales de psicología a identificar tendencias, prevenir crisis y poder diseñar estrategias de bienestar para los trabajadores. Hola compañeras y doctora, mi nombre es Laura Fernanda Castelblanco y el día de hoy les voy a presentar la aplicación de la distribución hipergeométrica en el campo de la psicología. La distribución hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta utilizada para calcular la probabilidad de obtener una cantidad específica de individuos con determinadas características dentro de esta muestra. Este modelo se utiliza cuando trabajamos con una población finita y realizamos un muestreo sin reemplazo, es decir, cuando una persona seleccionada ya no puede volver a ser escogida. Debido a esto, las poblaciones cambian después de cada selección. En la distribución hipergeométrica es especialmente útil cuando los elementos de la población pueden clasificarse en dos grupos. Por ejemplo, personas que presentan una característica determinada y personas que no la presentan. Por estas razones, esta distribución es ampliamente utilizada en investigaciones donde las poblaciones son limitadas y las muestras se obtienen sin reemplazo. En la psicología, la distribución hipergeométrica puede aplicarse en diferentes contextos de investigación. Por ejemplo, puede utilizarse para seleccionar estudiantes dentro de una institución educativa, pacientes dentro de una clínica psicológica o pacientes de un programa de intervención. En muchos de estos casos, la población es limitada y cada participante solo puede ser seleccionado una vez, por lo que el muestreo sin reemplazo resulta una condición importante. La utilidad de este modelo radica en que permite estimar probabilidades de manera más precisa cuando se trabaja con grupos específicos definidos y también en situaciones que son frecuentes en investigaciones psicológicas, educativas y comunitarias. Para ejemplificar la aplicación de este modelo, se planteó el siguiente caso. Una psicóloga escolar desea realizar un estudio sobre ansiedad académica en un grupo de 50 estudiantes de grado 11º. Dentro de esta población, 15 estudiantes presentan niveles altos de ansiedad. La profesional selecciona aleatoriamente una muestra de 10 estudiantes sin reemplazo y desea conocer la probabilidad de encontrar exactamente 4 estudiantes con altos niveles de ansiedad dentro de esta muestra. Pues al aplicar la distribución hipergeométrica, realizar los cálculos correspondientes, se obtiene la probabilidad aproximada de 21,58%. Esto es el resultado que se da gracias a la fórmula que completamos los datos y tenemos el resultado que indica que existe un 22% de probabilidad de seleccionar exactamente 4 estudiantes con altos niveles de ansiedad entre los 10 estudiantes elegidos. Como conclusión, pues la distribución hipergeométrica nos contribuye una herramienta valiosa para poder investigar psicológicamente, ya que permite un análisis de situaciones de muestreo sin reemplazo en poblaciones finitas, contribuyendo pues a la toma de decisiones y a la interpretación de resultados basados en evidencias estadísticas. Gracias.
Hola, mi nombre es Karen Bermúdez y hoy les voy a hablar sobre la probabilidad condicional, que es la base para entender temas más avanzados como el teorema de Bayes. Para entenderla, piensen en esto. Es lo mismo calcular la probabilidad de que una persona tenga ansiedad en la población general a calcular esa probabilidad si ya sabemos que esa persona sufre de depresión. Pues claramente no es así. Esa información extra cambia todo el panorama de eso se trata este concepto. Es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya sabemos que ocurrió un evento B. Esa nueva información reduce nuestro universo de posibilidades y para calcularlo usamos esta fórmula que se lee de manera muy sencilla. Y lo primero que vemos es la probabilidad de que pase A dado que ya ocurrió B. Y la fórmula nos dice que esto es igual a la probabilidad de que ocurran ambas cosas al mismo tiempo y lo dividimos entre la probabilidad de B, es decir, nuestro nuevo universo de referencia. Para entender esto de forma muy fácil, veamos este ejemplo con 100 pacientes en una sala de espera. Si miramos el cuadro de la izquierda sin información previa, sabemos que 20 personas tienen ansiedad y 40 tienen depresión. Si elegimos a alguien al azar, es decir, la probabilidad de que tenga ansiedad es de 20 de cada 100, lo que nos da un 20%. Ahí no sabemos nada más, pero miren cómo cambia todo en el cuadro de la derecha. Cuando ya tenemos información previa, ahora sabemos que la persona elegida tiene depresión. Nuestro universo ya no son los 100 pacientes, sino solo los 40 que tienen depresión. Y el dato clave es que de esos 40, 12 tienen ansiedad. Al aplicar la fórmula de la probabilidad de ansiedad, dado que ya tiene depresión, dividimos esos 12 entre los 40 con depresión. Y el resultado es 0,30, o sea, el 30%. ¿Qué nos demuestra esto? Que al tener más información, la probabilidad de que sufra ansiedad subió del 20 al 30%. Así funciona la probabilidad condicional. Ahora veamos dos propiedades fundamentales. A la izquierda tenemos la regla de la multiplicación. Si despejamos la fórmula anterior, nos queda que la probabilidad de que ocurran A y B juntos es igual a la probabilidad de A dado B, multiplicada por la probabilidad de B. ¿Para qué sirve? Para calcular la probabilidad de que dos eventos pasen al mismo tiempo. En nuestro ejemplo, multiplicamos la probabilidad de ansiedad, dado que se tiene depresión, de 0,30 por la probabilidad de depresión 0,40, lo que nos devuelve 0,12, es decir, el 12% de pacientes con ambas condiciones. A la derecha están los eventos independientes. Esto pasa cuando saber un dato no aporta nada nuevo, la fórmula se lee. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A solo. Pero ojo con esto, como atención clínica en psicología, la mayoría de los trastornos no son independientes porque existe comorbilidad, la depresión y la ansiedad. Por eso, este concepto es vital para el diagnóstico diferencial. Y como conclusión, la probabilidad condicional es el puente entre los datos disponibles y el teorema de Bayes. Para terminar, veamos cómo llegamos al teorema de Bayes en la práctica clínica a través de 4 pasos. Primero, el predominio. Necesitamos saber la prevalencia, que es leído como la probabilidad general del trastorno. Segundo, la prueba. Al aplicar un test, medimos su sensibilidad, la probabilidad de dar positivo dado que se tiene el trastorno, y su especificidad, la probabilidad de dar negativo dado que no se tiene. Tercero, la probabilidad condicional. Con ella calculamos la probabilidad total de dar positivo en la prueba, teniendo o no el trastorno. 4, el teorema de Bayes. Finalmente, combinamos todo para obtener la probabilidad real de tener el trastorno, dado que el resultado fue positivo y listo, con ese dato ese es el dato definitivo para un diagnóstico seguro. Ahora sí, entramos de lleno al teorema de Bayes. ¿Qué es? Imaginemos que somos psicólogos. Sabes con qué frecuencia ocurre un trastorno en la población, pero al aplicar una prueba y obtener un resultado, Bayes te ayuda a actualizar esa probabilidad con la nueva evidencia. Y para lograrlo, maneja 3 conceptos claves que son la probabilidad previa, que es la probabilidad de A. Es lo que sabemos antes de la prueba. Por ejemplo, que el 10% de la población tiene fobia social. La probabilidad, que es la probabilidad de B dado A, es la sensibilidad del test, la probabilidad de dar positivo si el paciente realmente tiene el trastorno. Viene la probabilidad posterior, que es la probabilidad de A dado B. Es nuestro objetivo final, lo que sabemos después de la prueba, es decir, la probabilidad real de tener el trastorno dado que el resultado fue positivo. Básicamente, Bayes es la matemática de cambiar de opinión cuando aparecen nuevos datos. Llegamos a la fórmula matemática. El teorema de Bayes, que es la probabilidad de A dado B, es igual a la probabilidad de B dado A, multiplicada por la probabilidad de A, todo esto dividido entre la probabilidad de B. Llevado a la clínica, cada parte significa lo siguiente. Primero, es la probabilidad de padecer el trastorno, dado que la prueba fue positiva. Segundo, es la sensibilidad, o sea, la probabilidad de dar positivo si el paciente realmente tiene el trastorno. Tercero, es la probabilidad previa, es decir, la prevalencia del trastorno en la población. Y cuarto, es la probabilidad total de obtener un resultado positivo en la prueba. En pocas palabras, multiplicamos la sensibilidad por la prevalencia, lo dividimos entre el total de positivos y así obtenemos la certeza real de nuestro diagnóstico.
Vamos a llevar esto a la práctica con un caso real de fobia social. Primero, los datos de la población. La prevalencia es la probabilidad de tener la fobia social es del 10%. La sensibilidad es la probabilidad de dar positivo dado que se tiene fobia es del 88%. La especificidad, probabilidad de dar negativo dado que no se tiene fobia es del 95%. De aquí sacamos que los falsos positivos, es decir, dar positivo sin tener fobia es del 5% y los que están sanos es del 90%. Con esto, el paso 1 es calcular la probabilidad total de dar positivo en la prueba. Como vemos aquí en la diapositiva, la fórmula más larga que nos dice la probabilidad total de dar positivo es igual a la probabilidad de dar positivo dado que se tiene fobia, multiplicado por la prevalencia, más la probabilidad de dar positivo sin tener fobia multiplicado por los que están sanos. Reemplazando los números, multiplicamos 0.88 por 0,10, que nos da 0.088, los que son los positivos reales, y le sumamos 0.05 por 0.90, que nos da 0.045, que son los falsos positivos. Al sumar 0.088 más 0.045, obtenemos un resultado final de 0.133. Esto significa que hay un 13.13% de probabilidad total de dar positivo en esta población, y ya tenemos la base para el paso final. Ahora que tenemos todos los datos, pasamos al paso 2, aplicar Bayes para obtener nuestra respuesta definitiva. La fórmula la leemos de la siguiente manera. La probabilidad de tener fobia social, dado que la prueba fue positiva, es igual a la probabilidad de dar positivo, dado que se tiene fobia social, multiplicado por la prevalencia de la fobia social dividido entre la probabilidad total de dar positivo. Al reemplazar con los números que calculamos antes, multiplicamos la sensibilidad de 0.88 por la prevalencia de 0.10, lo que nos da un 0.088. Luego dividimos eso entre la probabilidad total de positivos, que era 0.133. El resultado final de esta división es de 0.6617, es decir, aproximadamente un 66.17%. ¿Y cómo interpretamos esto clínicamente? Que si un paciente da positivo en la prueba, la probabilidad real de que padezca fobia social es del 66.17%. Aunque la prueba parecía muy fiable con un 88% de sensibilidad, Bayes nos demuestra que no es 100% segura debido a la baja prevalencia en la población. Para esto sirve Bayes, para saber exactamente cuánto podemos confiar en un diagnóstico. Para cerrar, ¿por qué es fundamental el teorema de Bayes en la psicología clínica? Por 3 razones esenciales que vemos aquí en nuestra diapositiva. Primero, para un diagnóstico más preciso, porque combina la prevalencia del trastorno en la población con los resultados de nuestros tests, lo que nos ayuda a evitar diagnósticos apresurados. Segundo, para reducir los falsos positivos, como acabamos de ver en el ejercicio. Un resultado positivo no siempre significa que el paciente tenga el trastorno. Bayes nos ayuda a cuantificar esa incertidumbre matemática. Y tercero, porque mejora las decisiones clínicas, le permite al psicólogo decidir con total seguridad si debe realizar más pruebas o iniciar un tratamiento específico basándose en probabilidades reales. Como conclusión final, recuerden que el teorema de Bayes no nos ofrece diagnósticos absolutos, sino que nos enseña a razonar con la evidencia, reduciendo la incertidumbre paso a paso. Muchísimas gracias por su atención.